¿Alguna vez has sentido un perfume de rosas de la nada y te has preguntado si era una señal del cielo? ¿Qué pasaría si te dijera que esta podría ser la visita silenciosa de uno de los santos más poderosos de la historia? En este video, descubrirá los 5 signos ocultos que revelan la presencia de Dios dentro de su hogar. Signos inspirados en las experiencias sobrenaturales y milagrosas del Padre Pío, el fraile que desafió la lógica y marcó el mundo con su fe inquebrantable. Pero antes de sumergirte en este viaje espiritual, ya te suscribes al canal y deja así, porque este contenido puede transformar no solo tu día, sino también el entorno que vives. Y es hasta el final, porque la señal más sorprendente es en los últimos minutos del video, y puede cambiar la forma en que ve su propia casa. Nació como Francesco Forgione en 1887, en un humilde pueblo de Italia llamado Pietrelcina. Desde una edad temprana, Francesco demostró una sensibilidad espiritual inusual. Tenía visiones, habló con Jesús y María y enfrentó batallas espirituales invisibles para todos menos con él. Aún joven, decidió dedicar su vida a Dios y se unió a la Orden del Capuchina, donde adoptó el nombre que el mundo nunca olvidaría, el Padre Pío. Se convertiría en un símbolo de fe viva, un canal directo entre el cielo y la tierra, un alma elegida para revelar el misterio de lo divino en medio de la era moderna. La rutina de Padre Pío no estaba hecha de fama o ostentación espiritual. Estuvo marcado por una oración intensa, ayunos estrictos, confesiones interminables y un sufrimiento físico que muchos interpretaron como una forma de participación directa en la pasión de Cristo. Se hizo conocido como el confesor del mundo, sirviendo a los fieles durante más de 10 horas al día, a menudo sin levantar los ojos, pero revelando secretos del alma de cada persona como si tuviera acceso directo a los archivos celestiales. Incluso rodeado de rumores, escepticismo e investigaciones de la Iglesia misma, Padre Pío nunca se retiró. Continuó su misión en silencio, con ojos serenos y manos marcadas por algo que pocos se atreverían a creer. La figura del Padre Pío va más allá del campo de la religión y toca profundamente el corazón humano. Representó el puente entre el sufrimiento terrenal y la esperanza divina. Era un hombre común, con dolor y dudas, pero también un mensajero sobrenatural que llevaba los signos de lo invisible. Tu vida es un recordatorio sorprendente de que el milagro puede habitar la carne, que la verdadera fe mueve las montañas y que a veces las respuestas del cielo llegan a las manos de un simple fraile de sotana marrón. Fue en 1918 que sucedió algo absolutamente extraordinario. Durante una oración antes del crucifijo, Padre Pío recibió estigmas, heridas visibles en las manos, pies y costados del cuerpo, replicando las heridas de Cristo en la cruz. La sangre goteó de sus manos, como si él mismo hubiera participado en la crucifixión. Y eso no fue momentáneo. Las heridas permanecieron abiertas, dolorosas e inexplicables durante 50 años. Los médicos, los científicos y las autoridades religiosas examinaron el fenómeno, pero nadie podría explicar cómo un fraile simple podría llevar tales calificaciones sin sufrir infecciones o complicaciones graves. El mismo Vaticano, durante años, mantuvo el silencio, temiendo el impacto en el mundo moderno. El Padre Pío nunca se jactó de las marcas, por el contrario, le pidió a Dios que los eliminara, porque le causaron dolor físico y espiritual. Los escondió con guantes, llevaba vendas y se alejó del centro de atención. Para él, las heridas fueron un llamado a la humildad y la purificación, pero incluso involuntariamente, su cuerpo se convirtió en un testimonio vivo de lo sobrenatural. Muchos de los que presenciaron sangrado espontáneo informaron que un perfume inexplicable de rosa llenó el medio ambiente. Era como si el sufrimiento se convirtiera en fragancia, como si el dolor se convirtiera en belleza celestial.
Hoy las marcas de Padre Pío siguen siendo uno de los misterios más impactantes de la historia de la Iglesia. Incluso después de su muerte, los exámenes revelaron que su cuerpo ya no tenía una cicatriz visible, como si los estigmas hubieran desaparecido con él, llevado a otra dimensión. La ciencia todavía trata de entender. La fe, sin embargo, ya se entendió. Padre Pío no era solo un hombre interpretado por Dios. Era un altar vivo donde estaban el cielo y la tierra. Imagine caminar a través de un entorno común y repentinamente está envuelto en un perfume intoxicante de rosas, sin flores cercanas, sin perfume en el aire, sin explicación lógica. Esto le sucedió a miles de personas que visitaron Padre Pío o simplemente rezaron por su intercesión. La fragancia de las rosas invisibles se convirtió en una firma del fraile después de su muerte. Muchos afirman que oler es una forma de saber que Él está allí, intercediendo con Dios, trayendo paz, protección o respuesta a las súplicas más profundas del corazón. Este fenómeno es tan recurrente que fue documentado por médicos, religiosos y fieles en todo el mundo. Esta no es una alucinación colectiva, sino algo que desafía completamente los sentidos y la razón. Lo más impresionante es que este aroma aparece en los momentos más delicados de la vida. Durante una oración intensa, en un hospital, en casa, en el dormitorio de un niño enfermo o en el funeral de un ser querido. Es como si el propio cielo dijo, no estás solo. La rosa, símbolo de María, también es un símbolo de amor que no muere. Y Padre Pío, el ardiente devoto de la Virgen, parecía haber recibido este toque celestial. Este misterioso signo nos invita a percibir lo invisible. Nos recuerda que hay realidades espirituales que suceden a nuestro alrededor, incluso cuando nuestros ojos no ven. La presencia de Padre Pío, manifestada por este perfume inexplicable, es un recordatorio dulce y poderoso. Lo sobrenatural no es distante. Puede estar en la habitación contigua, en el perfume del aire, en la oración hecha con fe. El monasterio de San Giovanni Rotondo, donde Padre Pío pasó la mayor parte de su vida, no era un lugar común. Aquellos que pisaron allí sintieron algo diferente en el aire, un silencio denso, casi sagrado, y una atmósfera de intensa presencia. Muchos informaron fenómenos extraños cuando lo visitaban, voces suaves en la oración, incluso en entornos vacíos, luces ligeramente parpadeadas, curación repentina e incluso bilocalización, cuando se vio el pide de Padre en 2 lugares al mismo tiempo. Un médico juró que lo vio rezando en Roma mientras estaba en la cláusula en el convento. ¿Cómo explicar esto? Las paredes de ese monasterio presenciaron eventos que desafían cualquier explicación racional. Uno de los más llamativos fue cuando los soldados durante la Segunda Guerra Mundial informaron haber visto un fraile volando en el cielo, evitando los bombardeos en la ciudad donde estaba el convento. Las autoridades estaban confundidas al ver que los aviones simplemente se desviaron inexplicablemente de la ruta. Al regresar a la base, los pilotos dijeron, un fraile brillante nos impidió seguir. Al ver la foto de Padre Pío, lo reconocieron al instante. Era él, sin duda. El monasterio se convirtió en un destino de peregrinación, pero también en investigación. El Vaticano envió observadores, médicos, teólogos. Todos se fueron transformados de allí, no para evidencia científica, sino para algo mucho más fuerte, la sensación innegable de que este lugar estaba bajo protección sobrenatural. Un espacio donde el cielo parecía haber abierto una grieta, lo suficiente para que los mortales vieran la eternidad. El Padre Pius mantuvo una devoción visceral a la Virgen María. Para él, María no solo era la Madre de Cristo, sino una presencia constante y viva en su misión. En sus palabras y oraciones la llamaron Madre Celestial, refugio seguro e incluso consejera de todos los dolores.
Diariamente rezaba múltiples rosarios con fervor casi sobrehumano, no por obligación, sino por amor profundo e incondicional. Afirmó que Mary lo acompañó en las noches más sufrientes, apareciendo en visiones, consolándolo cuando el dolor de los estigmas se volvió insoportable. Este vínculo tan íntimo con la Madre de Dios le dio una fuerza serena, un coraje silencioso que inspiró a todos a su alrededor. Los informes sobre manifestaciones de Marian junto con Padre Pío son numerosos. Algunos fieles juran haberlo visto al lado del fraile durante la misa en tiempos de adoración profunda. Otros dicen que cuando escuchó el consejo de Padre Pío, era como si canalizara directamente la sabiduría y ternura de Mary. Y hay quienes dicen eso. Cuando piden la intercesión de la Madre, inmediatamente sintió una ligereza en el espíritu, como si un abrazo invisible involucrara su pecho. Para Padre Pío, María era el puente más seguro hacia Jesús y alentó a todos a refugiarse en ella, especialmente en tiempos de oscuridad espiritual. La consagración de Marián para él fue una armadura contra los ataques del mundo y el mal. Este vínculo con Mary nos enseña que lo sagrado no está distante, está al alcance de aquellos que buscan sinceramente, que rezan con su corazón abierto. La devoción mariana de Padre Pío no fue mística para la vanidad, sino por necesidad, un vínculo entre el sufrimiento humano y la comodidad divina. En un mundo cada vez más racional y seco, esta intensa relación con la Madre del Cielo nos invita a redescubrir el valor del afecto espiritual, la ternura sagrada y la fe que se consuela como la vuelta de una madre. No todo el milagro sucede en santuarios distantes. A veces, los signos más profundos de presencia divina vienen donde menos lo esperamos, dentro de nuestros hogares. El Padre Pío enseñó que la presencia de Dios no se limita al altar de la iglesia, sino que puede y debe estar en nuestro hogar. Según él, la verdadera fe comienza entre las paredes diarias, en una oración antes de la cena, en una mirada compasiva al miembro de la familia que sufre, un silencio respetuoso frente al dolor. Cuando estos simples gestos se convierten en parte de la rutina, nuestro hogar se convierte en un lugar sagrado, un templo viviente. Hay numerosos informes de personas que, al invocar la protección del Padre Pío en sus hogares, fueron testigos de profundos cambios. Los entornos transportados se volvieron livianos, cesaron las disputas, enfermo encontró alivio. Algunas personas dicen que han sentido el aroma de rosas inexplicables en sus habitaciones. Otras informan sueños vívidos donde aparece Padre Pío, da consejos y desaparece de dejar la paz. Estos signos no son coincidencias, sino manifestaciones de una espiritualidad que rompe los límites físicos. Es el invisible tocando lo visible, lo eterno invadiendo lo ordinario con delicadeza y propósito. Cuando se trata de Dios en casa, no se trata de teología abstracta. Esto es práctica. Estas son actitudes que dan la bienvenida a lo sagrado en lo ordinario, y eso tiene consecuencias poderosas. La fe del Padre Pío nos muestra que cada hogar puede ser un santuario, que cada habitación puede ser un lugar de curación. Esa oración sincera puede hacer eco más allá del techo y llegar al cielo. Si buscamos un mundo mejor, el comienzo está dentro de nuestra casa, con puertas abiertas a lo divino. La oración era el pulmón espiritual del Padre Pío. No era solo un ritual, sino un aliento del alma, un diálogo constante con el Creador. Pasó horas seguidas en contemplación, incluso con dolor desgarrado en los estigmas. Para él, no había mal tiempo para rezar. Solo había un compromiso de apoyar al mundo con el poder de la súplica. Inspirado en esta rendición, la primera gran señal de que Dios está presente en una casa es la constancia de la oración. Cuando rezamos, creamos un canal directo con lo invisible, y este canal transforma el entorno.
El poder de la oración va más allá de las palabras. Cuando una familia reza juntas, algo cambia en la atmósfera, las tensiones disminuyen, los corazones se acercan y el hogar se convierte en un escudo contra las tormentas de la vida. No importa si la oración es simple o solemne, lo que importa es la intención, la entrega. Hay historias de personas que, después de comenzar a rezar regularmente en casa, informaron libridades de accidentes, curación inesperada y reconciliaciones previamente inimaginables. Es como si la presencia de Dios se manifieste específicamente, impregnando muros, objetos, silencios y gestos. El Padre Pío creía que una casa donde reza es una casa donde Dios habita. Este es uno de los mensajes más poderosos que ha dejado, que lo sobrenatural no requiere estructuras sagradas para actuar. Solo un corazón dispuesto, una vela iluminada, un Padre Nuestro dijo con fe. La constancia de la oración es la primera y quizás la señal más fuerte de que el cielo está allí, silencioso, pero presente, invisible, pero activo. Es como una llama que nunca borra, y que al iluminar la casa también calienta el alma. El Padre Pío no era solo un hombre de oración y milagros, también fue un visionario. A lo largo de su vida ha compartido mensajes enigmáticos, a menudo en cartas y conversaciones privadas, advirtiendo de tiempos difíciles para la humanidad. Uno de los más impactantes se le ocurrió un tono casi apocalíptico. Habló sobre una misteriosa plaga que vendría a sacudir el mundo. Sus seguidores informaron que habría dicho que esta plaga sorprendería incluso a los más escépticos, trayendo consigo conflictos globales, desastres naturales y pérdidas humanas a escala aterradora. Para muchos, este punto de vista se volvió aún más significativo a la luz de los eventos recientes que detuvieron el planeta. Pero lo que realmente impresiona en estos mensajes no es el miedo que se burlan, sino el llamado a la preparación espiritual. El Padre Pío nunca dejó a sus hijos espirituales sin una salida. Junto con las advertencias, siempre entregó consejos de fe: intensificar la oración, mantener su corazón limpio, fortalecer la vida sacramental. En una de sus cartas habría dicho: prepárese con la oración, solo aquellos que están espiritualmente protegidos resistirán el juicio. Esta orientación simple y poderosa es un llamado universal a la vigilancia interna, la búsqueda de refugio no en estructuras, sino en lo sagrado. Durante las últimas crisis mundiales, muchos fieles volvieron a los escritos y profecías del Padre Pío en busca de dirección. Curiosamente, al rezar con las palabras indicadas por él, o cuando usan los objetos de devoción vinculados a su espiritualidad, informaron una paz inexplicable, incluso frente al caos. Esto nos muestra que, más que predecir el futuro, nos preparó para enfrentarlo con fe, sin desesperación. Sus palabras resuenan como una antorcha espiritual en tiempos oscuros, recordándonos que ninguna tormenta puede superar un corazón anclado en Dios. Esta profecía no debe verse con terror, sino con reverencia. Es una invitación a la conversión, la introspección y la preparación. No es solo una advertencia sobre las calamidades físicas, sino sobre un despertar del alma. El Padre Pío, como verdadero centinela del cielo, nos advirtió que en tiempos de oscuridad no sería suficiente sobrevivir. Sería necesario vivir con propósito, con fe, con la certeza de que Dios continúa actuando, incluso cuando todo parece desmoronarse. Si hay algo que definió la vida de Padre Pío, más allá de la oración y el sufrimiento redentor, fue su rendición a los más necesitados. No vio la caridad como un simple acto de bondad, sino como una extensión concreta del amor de Dios. Fundó hospitales, ayudó a las familias, escuchó estallidos interminables y ofreció consuelo a miles de almas heridas.
Incluso en medio del dolor físico constante, nunca rechazó una visita, una palabra o una bendición para aquellos que le preguntaron. Para él, la caridad era un evangelio en movimiento, una forma de hacer lo invisible visible, mostrarle a Dios a los que habían perdido la fe. En un tiempo marcado por guerras y escasez, Padre Pío se convirtió en un faro de los pobres y los enfermos. Sabía que la verdadera caridad requiere sacrificio, requiere tiempo, exige de sí mismo. Y lo hizo con una naturalidad casi desconcertante. Su lema era simple: siempre ayuda, incluso cuando nadie ve. Esta postura inspiró no solo donaciones, sino también conversiones profundas. Muchos que recibieron un gesto de generosidad de él, nuevamente creyeron, como si ese simple gesto abriera puertas espirituales hasta ahora. En nuestros hogares, este mismo principio puede y debe aplicarse. Cuando una casa está marcada por la caridad, se convierte en un reflejo del amor divino. No se trata solo de ayudar con el dinero, sino de ser una presencia, escuchar, dar la bienvenida. Cuando enseñamos a nuestros hijos a compartir, cuando ayudamos a un vecino en silencio, cuando perdonamos a alguien que nos hirió profundamente, estamos practicando una caridad real, la que cambia el mundo sin hacer ruido. Y ahí es donde Dios se manifiesta, como en un milagro discreto, pero transformador. El Padre Pío nos enseña que la caridad es la segunda gran señal de la presencia de Dios en una casa. Cuando la generosidad habita en un hogar, cuando hay compasión en gestos y palabras, algo sagrado florece allí. Es como si Dios sonriera y decidiera quedarse en ese espacio. En tiempos de egoísmo y prisa, la caridad es la contrahigencia del cielo y también el más bello de los milagros cotidianos. La compasión por Padre Pío era más que un sentimiento, era una misión diaria. No solo escuchó los sufrimientos de los demás, sino que los absorbió como si cada lágrima derramada ante él se convirtiera en parte de su propia cruz. Durante décadas, se sentó en el confesionario y escuchó historias que desgarrarían cualquier alma sensible, y lloró con aquellos que lloraron, se regocijaron con aquellos que reanudaron, aconsejaron dulcemente incluso a los más desesperados. Era conocido como el confesor del mundo, porque su corazón, dilatado por el dolor y la fe, dio la bienvenida a las multitudes. La compasión fue su regalo más silencioso y quizás el más milagroso. Este regalo no se detuvo en las palabras. Muchos que buscaron Padre Pío encontraron en él más que consuelo, encontraron curación, no solo el cuerpo, sino del alma. Las personas que habían perdido la esperanza se fueron renovadas, transformadas, con fuerza para continuar. Su compasión creó un puente directo con Dios. Era como si, al mirar a los ojos de alguien, dijo con los ojos: «Eres amado, incluso si el mundo te rechaza». Y esta certeza sanó heridas invisibles, curadas por un trauma profundo, reavivó la luz donde solo había oscuridad. Traer esta señal al hogar es un acto de coraje espiritual. Practicar la compasión en el hogar significa escuchar sin juzgar, comprender antes de reaccionar, perdonar antes de condenar. En un mundo acelerado e individualista, la compasión es un milagro disponible para todos, pero practicado por algunos. Y eso es precisamente porque, cuando sucede, transforma todo. Un ambiente donde la compasión reina se convierte en un refugio, una fortaleza emocional, un reflejo del amor divino. El Padre Pío nos enseña que donde hay una verdadera compasión, está Dios, caminando en silencio a través de los pasillos de la casa. La santidad a menudo se ve como distante, reservada para monjes, mártires o figuras de la antigüedad. Pero el Padre Pío derrocó esta idea todos los días. Mostró que la santidad no está en las grandes hazañas, sino en la fidelidad diaria al bien, el compromiso con la verdad, en el esfuerzo silencioso para vivir con justicia. Dijo
que ser un santo simplemente estaba haciendo todo lo posible en la voluntad de Dios todos los días. Y así es como vivió, con disciplina, sacrificio y amor. Se despertó al amanecer para rezar, enfrentó un dolor constante y sin embargo sonrió con serenidad. La santidad en su vida era visible y profundamente humana. Traer esta búsqueda en el hogar no significa vivir una vida religiosa formal, sino transformar la vida diaria en la oferta. Es posible buscar platos de lavado de santidad, ser paciente con los niños, ser honesto en el trabajo, ayudar a un vecino en silencio. Cada pequeña acción realizada con amor e intención pura se convierte en un paso hacia el cielo. La casa, en este contexto, se convierte en un campo de entrenamiento espiritual, donde uno aprende a servir, perdonar, confiar. Y donde está mal, también se reanuda, porque la santidad no requiere perfección, sino constancia. El Padre Pío es el retrato vivo de esta posibilidad. Nos recuerda que ser santo está dispuesto a pelear todos los días, sin gloria, sin reconocimiento, solo por amor. Cuando convertimos nuestros hogares en lugares de esfuerzo espiritual sincero, estamos atrayendo la presencia divina. Dios está presente donde hay búsqueda, donde hay verdad, donde hay entrega. La santidad cotidiana es uno de los signos más profundos de la acción de Dios, silencioso pero poderoso, como el aroma de una flor que nadie ve, pero todos sienten. Padre Pío enfrentó un intenso dolor físico, persecución, dudas e incluso el silencio desconcertante de la Iglesia misma. Y sin embargo, mantuvo una serenidad casi sobrenatural. Sus ojos llevaban una paz que no venía del mundo, sino de absoluta confianza en Dios. Solía decir que cuando realmente nos damos a la voluntad divina, el corazón descansa, incluso en medio de la tormenta. Esta paz interior no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que no estamos solos. Nace de la oración constante, la aceptación de los sufrimientos como parte del plan divino y la certeza de que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Traer esta paz a la casa es un desafío, pero también un posible regalo. Cuando los residentes de un hogar cultivan la espiritualidad, el medio ambiente se transforma, las tensiones disminuyen, los conflictos se tratan con más empatía e incluso el silencio gana otro sonido. La paz interior se refleja en las decisiones de gestos en tono de voz. No es algo que se impone, es algo que se transmite. E incluso en días difíciles puede estar presente. Es suficiente que el alma esté anclado en Dios, no en circunstancias. La casa que alberga esta paz se convierte en un refugio contra el caos del mundo. El Padre Pío nos enseña que esta paz es una señal tangible de la presencia de Dios. Es como una brisa suave después de una tormenta. No hace ruido, pero lo invade todo. Cuando lo sentimos, incluso sin comprender, sabemos que Dios está allí. Es la confirmación de que, incluso en medio de las batallas, hay un punto de equilibrio donde descansa el alma. Cultivar esta paz es uno de los mayores desafíos espirituales de nuestro tiempo y al mismo tiempo una de las mayores bendiciones que podemos recibir. A veces esperamos grandes señales para creer que Dios está presente. Pero el Padre Pío enseñó que el sagrado se manifiesta en sí mismo, especialmente en los pequeños detalles. La forma en que alguien trata al otro en la mesa, respeto por el silencio de los demás, la forma en que el hogar está organizado con afecto e intención. Todo puede ser una expresión de la presencia divina. Una imagen con una imagen sagrada, una vela encendida durante la oración, una suave canción de fondo que eleva el espíritu. Estos son pequeños gestos que preparan el terreno para que lo invisible actúen, y en el fondo son signos silenciosos de que hay fe allí. El entorno donde vivimos influye profundamente en nuestro estado espiritual.
Casas caóticas, ruidosas, de desacuerdo, tienden a alejar a lo sagrado. Pero casas que cultivan belleza, orden y armonía, incluso con viviendas espirituales de simplicidad. Esto no es lujo o estética, sino intención. Cuando se considera que una casa es un espacio de bienvenida, oración, curación, tiene una energía diferente. Y quien entra se da cuenta. Sin saberlo, siente algo diferente, algo ligero, algo que se consuela. El Padre Pío lo sabía. Dijo que Dios no visita lugares de amor vacíos. Por lo tanto, para alentar los pequeños rituales de espiritualidad en el interior, como rezar antes de acostarse, gracias antes de las comidas o simplemente dedicar un rincón a silencio, es preparar el terreno para los milagros cotidianos. Porque cuando Dios está presente en el medio ambiente, no es necesario escuchar voces o ver luces, solo siente. Y este sentimiento lo cambia todo. Transforma las paredes en protección, muebles de refugio y la rutina en algo sagrado. Incluso después de su muerte en 1968, Padre Pío sigue siendo una presencia viva en la vida de miles de personas en todo el mundo. Los informes de apariciones, curaciones milagrosas, sueños vívidos e intervenciones sobrenaturales continúan emergiendo de cada esquina. La gente afirma verlo al pie de la cama durante una enfermedad grave, escuchar su voz en tiempos de desesperación o incluso sentir el aroma a las rosas mientras rezan por su intercesión. Uno de los casos más impresionantes es el de una mujer de coma, que cuando jugó con una reliquia de Padre Pío, de repente se despertó diciendo, «Me ordenó que volviera». Para muchos, nunca se fue. Solo cambió de forma. También hay testimonios de personas que sintieron su presencia al rezar su tercero, como si estuviera allí, silencioso pero palpable. Otros informan curación instantánea después de pedir su ayuda con la fe. Un médico italiano dijo que después de hacer una oración desesperada a Padre Pío, el personal de su paciente cambió de la noche a la mañana, al contrario de todas las expectativas clínicas. Estos son episodios tan pronto como mantienen la creencia de que continúa intercediendo activamente por quienes lo buscan. No es solo un santo del pasado, es un compañero espiritual del presente. Estos informes no son solo leyendas devocionales, sino que las señales de que lo espiritual puede tocar el suelo en cualquier momento. El Padre Pío, con su humildad, sufrimiento y amor incondicional, parece haber recibido la misión de ser un guardián de los afligidos, incluso después de su partida física. Su presencia continua es un poderoso recordatorio de que los santos no pertenecen solo a las páginas de la historia, sino que caminan con nosotros, especialmente cuando llamamos a la luz en tiempos de oscuridad. Donde hay fe, aparece. Donde hay dolor, se consuela, y donde hay silencio, Él escucha. Convertir una casa en un refugio espiritual no requiere paredes de oro ni imágenes imponentes, requiere corazón. El Padre Pío enseñó que el hogar puede ser el primer y más importante altar de la vida. Comienza con la decisión de poner a Dios en el centro. Esto se manifiesta en gestos simples: rezar en la familia, evitar palabras duras, cultivar el silencio que le permite escuchar la voz del Espíritu. Se trata de convertir la rutina en ritual sagrado. Prepare el café con gratitud, abraza con intención, escucha atentamente. Todo esto es espiritual. Todo esto prepara el entorno para convertirse en la vivienda de lo divino. Crear este espacio sagrado también implica una elección diaria para los valores eternos. Perdona rápidamente, elige el amor incluso cuando sea más fácil alejarse, respetar el tiempo del otro, bienvenido sin juzgar. Estas actitudes construyen una atmósfera donde la gracia circula libremente. Es como si las paredes de la casa comenzaran a respirar la fe, como si cada habitación se convirtiera en un rincón donde Dios se siente como en casa. Y esta presencia lo cambia todo.
Transforma las crisis de crecimiento, el aprendizaje de las peleas e incluso las lágrimas en una fuente de esperanza. Al final, transformar el hogar en refugio espiritual es comprender que lo sagrado es donde habita el amor. No se trata de perfección, sino de intención. Es posible cometer errores, caer, enojarse y, sin embargo, mantener la casa abierta al cielo. El Padre Pío nos recuerda que la espiritualidad comienza en el lugar más simple y poderoso del mundo, en el interior. Cuando el hogar es un reflejo del corazón que busca a Dios, entonces no hay duda. El milagro ha comenzado.